Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Bien. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar la tarea académica número 4, ¿no? La cual va a ser presentada por mi compañera Brittany González Flores y César Eduardo Rodríguez, que le habla. En el contenido vamos a ver lo que es la determinación de riesgo y tipos de riesgo, la determinación y aplicación de una política de riesgo y la medición de riesgo en un impacto, y el impacto en la empresa, ¿no? Bueno, doy paso a mi compañera Brittany. bueno, en cuanto a la introducción, vamos a exponer que la medición de riesgos nos permite evaluar la probabilidad y el impacto de posibles resultados financieros. A través de análisis estadísticos, identificamos cuánto puede variar una ganancia y qué tan riesgosa es esa decisión. Esta información es clave para tomar decisiones más seguras y estratégicas. En cuanto al primer punto, determinación de riesgos y tipos de riesgos, tenemos que son riesgos financieros, operativos, estratégicos, de cumplimiento, reputacional. Cada uno de ellos cumple diferentes funciones dentro del ámbito de riesgos financieros. En cuanto al primer punto, puede evaluar lo que son las pérdidas por variación del mercado, tasas de interés o tipo de cambio. En cuanto al punto operativo, fallas en procesos de personas, sistemas o tecnologías. En cuanto al punto estratégico, puede ayudar a tomar en una empresa a la toma de decisiones. En cuanto al cuarto punto, ayuda a las derivadas del cumplimiento de normas o regulaciones. Y por último punto, tenemos lo que es la reputacional. Este impacta negativa sobre la imagen de la empresa ante un grupo de interés. En cuanto al ejercicio práctico, tenemos que una microempresa de repostería ubicada en el distrito de Miraflores vende una cierta cantidad de cupcakes según las siguientes probabilidades. Aquí podemos ver en la parte de la derecha la resolución del problema. En cuanto a la parte del costado, podemos ver lo que son el número de cupcakes y la probabilidad de cada uno. Aquí podemos obtener que la ganancia promedio, sin considerar la probabilidad, es de 20. En cuanto a la ganancia promedio, considerando la probabilidad, es de 31, que es la suma de las probabilidades, de la multiplicación de las probabilidades por la probabilidad. En cuanto a la variancia, tenemos como resultado que equivale al 369 y la desviación, que es la raíz cuadrada de la variancia, nos da un resultado de 19,20, obteniendo que el coeficiente de variación es de 0,61. Ujú. Bueno, acá vamos a hablar sobre la determinación y la aplicación de una política de riesgo, ¿no? Eh, una política de riesgo nos va a permitir anticipar, medir y controlar los riesgos que afecten a la empresa, ¿no? Para ello, la empresa identifica los riesgos más relevantes, como el riesgo cambiario, la tasa de interés, el riesgo político y regulatorio, el riesgo de crédito internacional y el riesgo de liquidez global, ¿no? Cada punto detallado. Luego se evalúa cada riesgo según su probabilidad de impacto, definiendo el nivel de exposición, ¿no? Aceptable. Y finalmente, la política establece medidas de mitigación como coberturas financieras, diversificación, seguros y controles internos y también monitoreos permanentes, ¿no? En el entorno. Bueno, acabamos con el ejercicio, ¿no? En este punto voy a explicar de manera sencilla cómo se determina y cómo se aplica una política de riesgo de finanzas internacionales, ¿no? Primero, una política de riesgo sirve para anticipar, como ya había mencionado, ¿no? Y controlar los riesgos. Luego, en este punto, la empresa debe identificar qué riesgos son relevantes en cada mercado y evaluarlos cuantificando, ¿no? En este caso,
Una empresa peruana importadora compra insumos desde Japón y paga en yenes. Sin embargo, su contabilidad está en dólares. Entonces ahí tiene que haber un juego, un cambio. La gerencia detecta riesgos cambiarios, la posibilidad de quedarse con menos dinero o por el tipo de cambio, ¿no? Perderlo, ¿no? Entonces, entre los datos tenemos que el monto a pagar en 3 meses vienen a ser 2 millones de yenes. El tipo de cambio actual entre el dólar y el yuan es de 150. La proyección pesimista del yen sube a 140 en el peor de los casos, ¿no? Y la optimista, en el mejor de los casos, va a bajar a 155, ¿no? Entonces, y, ah, poniendo una cobertura, no, sin coberturas, haciendo este negocio sin coberturas, tenemos que el costo de dólar, si el yen sube, que es un escenario negativo, vamos a tener que en la división, ¿no? La división de este monto por el tipo de cambio, que nos da 14.285.71 dólares americanos, ¿no? El costo del dólar, el costo en dólares, si el yen baja, es favorable, escenario favorable, ¿no? Es de 12.903.22. El rango de riesgo viene a ser entre 1.382.49. En esta parte tenemos que la empresa enfrenta un riesgo cambiario significativo, como que puede dejar de ganar algunos dólares, perder, ¿no? Por otro lado, con una política de riesgo, o sea, cubriéndonos un forward, ¿no? La empresa puede firmar este forward a 150 para asegurar el tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos, ¿no? Si tenemos 2 millones y el tipo de cambio es 150, no, nos va a dar 13.333, ¿no? El resultado, sin importar si el yen sube o baja, la empresa siempre pagará 13.000, ¿no? Y de esta manera se elimina el riesgo cambiario, ¿no? Apalancándonos en una cobertura forward, ¿no? Luego seguimos con la medición de riesgo y el impacto en la empresa. Medir el riesgo es clave para anticipar las pérdidas y tomar decisiones seguras, ¿no? A través de herramientas cuantitativas y cualitativas. La empresa identifica qué tan probable es un evento adverso y cuánto podría afectar sus operaciones. Cuando el riesgo no se mide bien, la empresa pierde dinero, estabilidad, reputación. Cuando se mide correctamente, favorece la estrategia, se vuelve más resiliente y compite mejor en el mercado internacional. Entonces, en la medición de riesgo tenemos que cuantificar la incertidumbre, identificar el impacto y la probabilidad, ¿no? ¿Y qué métodos podemos utilizar para la medición de los riesgos, ¿no? Métodos cuantitativos como VAR y la volatilidad, cualitativos como el PESTEL y FODA, que nos ayuda a tener un panorama amplio de lo que nos pueda pasar, y la importancia, ¿no? El riesgo es mal medido. Si hacemos un mal cálculo, vamos a perder. Y si hacemos un buen cálculo, bueno, vamos a tomar decisiones seguras, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Una empresa está evaluando el riesgo financiero asociado a una rentabilidad diaria a un activo, ¿no? Es una acción de tipo A. La gerencia desea identificar la probabilidad de obtener un rendimiento considerado riesgoso según sus políticas internas. A partir de los datos históricos que acá los presentamos, se sabe que la rentabilidad del activo sigue su distribución normal, ¿no? Con una rentabilidad media de 25% y una desviación estándar de 2%, ¿no? La empresa considera que una rentabilidad por debajo del 22% representa un escenario adverso, negativo, ya que se ubica fuera del rango esperado de desempeño, ¿no? Entonces nace la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la rentabilidad sea menor del 22%, ¿no? Es decir, si cae en un evento de pérdida potencial o rendimiento bajo, ¿no? Acá tenemos la solución, ¿no? En la que ponemos la probabilidad, ¿no? Que es una variable, ¿no? Que sea menor al 22% y vamos a hallarlo, ¿no? Aquí aplicamos una estandarización, ¿no? Con la transformación del valor Z, que para esto nos valemos de la tabla, ¿no? De la tabla de los valores, ¿no? Convertimos el nivel crítico, que es el 22% en desviación estándar respecto a la media, ¿no? Y nos sale que el valor Z es de 1.15, ¿no? Menos 1.5, ¿no? Esto nos indica que el 22% está en 1.5, desviaciones estándar por debajo del rendimiento promedio. Y utilizando la tabla Z, nuevamente, probabilidad acumulada,
Como la tabla entrega valores para Z positivo, tenemos el siguiente panorama, ¿no? De la tabla tenemos que nos da el 0,9.332. Entonces, ¿no? Tenemos que existe un 6,68% de probabilidad de que la rentabilidad caiga por debajo del umbral crítico del 22%. Es un riesgo bajo, pero no despreciable, ¿no? Ocurre aproximadamente 7 veces por cada 100 escenarios. También significa que el 93,32% de las veces el rendimiento será igual o superior 22%, ¿no? Eso es todo por presentar, profesor. Agradecemos su atención y hasta luego.